Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo capítulo 6, versículo 33. La religión y la teología en esa dirección han jugado un papel vital tanto como promotoras de la fe, como el amor, el respeto al prójimo, así también, paradójicamente, como instauradoras de serias agresiones contra la vida de los seres humanos. Sin embargo, la primera tarea antes descrita sigue teniendo fuerza en nuestro trasegar y ha de ser una obligación nuestra, pues una parte del alma busca en lo espiritual la presencia de la energía divina y misteriosa de Dios. Sí, he comentado misteriosa. La Biblia menciona que hay misterios. Léale también. Curiosamente, una de las razones por las que mi alma busca en la teología herramientas terapéuticas para mi trabajo de acompañamiento psicológico es el conflicto interior generado en múltiples ocasiones por la falta de fe, porque los psicólogos también nos involucramos en esto, sobre todo si somos cristianos, claro está. Por pobre noción de la vida y el vacío que esto genera, la falta de fe, la inconsistencia de Dios y de su amor nos arroja obviamente a un terreno de temores y conflictos, no solo frente a nuestra propia humanidad, sino también frente a la de los demás. Por lo tanto, siento una enorme conexión y conmoción interior cuando alguien nos plantea los beneficios de la religión, diciendo que ella nos ayuda a minorar el dolor, el sufrimiento que acarrea nuestra condición finita y humana, que nos proporciona el sentido de la vida y que nos conecta con valores supremos a través de los rituales y las experiencias en las que la confianza, la fe, la seguridad, la fortaleza y la esperanza son despertadas de nuevo en el hombre como posibilidades de paz y de reconciliación. Ahora bien, esta crítica apunta fuertemente pues a los grandes errores que las religiones han cometido, denominándolos comportamientos atroces. Aspectos que considero necesarios recordar volviéndolos a pasar por el corazón y la reflexión, sobre todo por el carácter de compromiso al que nos exhortan. Hay que ver lo bueno en lo malo. Así es, porque no pagamos mal por mal. Somos cristianos, ¿verdad? Aspectos que considero necesarios, sobre todo por el carácter de compromiso al que nos exhortan, siendo también nosotros responsables del pensamiento popular religioso como teólogos, porque todo aquel que habla de Dios es un apologista y un teólogo per se, aunque no le guste el concepto a uno o a otro. Bueno, particularmente la acción del pensamiento actual e incluso, vemos así, futuro, es el silencio. Legitimar autoridades e instituciones que causen agresiones a la vida y a la dignidad de las personas, que se muestran como ideas que me cuestionan y me impactan profundamente, pero nos concierne hablar de el reino, en realidades complejas y poderosas, enemigas de la dignidad de la vida del hombre. Por lo tanto, sí, es muy importante que reflexionemos y busquemos el reino de Dios antes que cualquier cosa. Esta agresión que legitimiza el poder más peligroso que hay, que es quien lo ejerce y se siente en paz con su conciencia al poner en práctica el poder presuntamente divino que confunde con sus propias decisiones. Y con esto me arroja a una discusión interna y a una reflexión con un tinte filosófico acerca de esta delgada línea que divide lo humano de lo inhumano, valga la redundancia, el bien del mal, el poder de la humildad. Esta se constituye entonces obligatoriamente como una pregunta personal y psicológica, porque soy psicólogo, obviamente, que me obliga a hablar del poder. Entiendo que donde hay poder no hay amor, es decir, hay conflictos. En términos psicológicos, el poder alimenta al ego, le propicia la extraña sensación de superioridad e instaura en quienes lo ejerce y quienes están a su alrededor tensiones y violencias que alejan al hombre del humus, donde proviene, exacto, de la humanidad que nos fue enseñada por Jesús y que debemos practicar con disciplina y con arduo trabajo interior. Porque sí, si Dios nos dio una mente, es necesario hablar de salud mental. Esto ayuda nuestra vida espiritual. ¿De qué reino hablamos entonces? ¿Cómo entendemos individualmente esta noción de qué es lo
típico en Jesús. En la predicación de Jesús el tema del reino era central y su vida era la forma de mostrar que éste ilustraba las mediaciones a través de las cuales podíamos encontrarnos con lo divino, alumbrándonos al mismo tiempo en el camino para encontrarnos con el Padre. Hoy ese mensaje y testimonio siguen obviamente vigentes para aclarar la ruta oscura y desolada en la que el alma de esta masa contemporánea a la cual llamamos sociedad pertenecemos. Históricamente tampoco nos resulta claro ni explícito a qué se refiere el reino, pues el lenguaje de Jesús con la parábola como figura predilecta de educación busca siempre dejar algo en el misterio. Sí, volví a utilizar la palabra misterio, ya que es el trabajo del alma del hombre entender con una comprensión profunda y particular lo que significa una noción como esta, que no logra pasar completamente por la palabra y menos por la literalización. No se define qué es el reino de Dios, solo se dice que está cerca, que se ha acercado, que está con ustedes, y sin embargo, pareciese que este tema se convirtió fácilmente en interés de muchos. ¿Qué esperaba la gente? No sé. Vamos a utilizar términos poco inteligentes porque si somos imágenes y semejanza de un Dios creativo e inteligente, utilizar la razón y el pensamiento, claro que no. Nosotros no. La exégesis histórica que dibuja a un Israel no muy lejano, obviamente, de nuestra querida tierra, donde los nadies eran exiliados por poderes sociales, políticos, religiosos y hasta existenciales. Y ante cada uno de estos poderes parece que Jesús y su mensaje del reino encendían en el pueblo la poderosa chispa de la esperanza, mientras que los dirigentes, como suele ocurrir, al ver la amenaza que esto representaba para ellos, se incubó el rechazo a Jesús, a sus acciones y obviamente sus predicaciones. De esa manera, esta estrecha relación e identificación que generó Jesús con los débiles, con los excluidos, con los donadies, con los que, entre comillas, carecen de significado político e intelectual, cierro comillas, con los pecadores, los enfermos, los endemoniados, demonios, las prostitutas, los, entre comillas, diferentes, le acarreó conflictos reales, tanto así que llevó a los dirigentes a sospechar y a temer por las revueltas y las ideas aparentemente revolucionarias que podía hacer que el pueblo se sublevara ante el poder parcializado que ellos ejercían. Y sí, era gente sencilla. Lo del reino va congruente. Entonces se desarrolla esta conexión de Jesús con aquellos excluidos, recordándonos que Dios revela sus misterios, nuevamente utilicé misterios, ¿ok? Más profundos a los sencillos y ocultándolos a los sabios y entendidos. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27, Lucas capítulo 10, versículos 21 en adelante. La ley del Primer Testamento y la nula capacidad de su cumplimiento en Israel judío de aquel entonces, como lo es hoy en día, ejercía una influencia determinante en la vida de la sociedad del judío, pues el fiel sometimiento a la ley era la condición necesaria para la llegada del reino, y la relación de un aparente Dios ambiguo y siniestro generaba temores y particulares acercamientos a él. Pero el yugo del que Mateo nos habla es un yugo suave, y con esta característica surge como transformadora la propuesta de Jesús de un reino que se entusiasma y se libera de la pesada responsabilidad reguladora a la que amarraba el cumplimiento de la Torá. Yo sé que a estas alturas quizá ya hayas apagado lo que es tu computadora o le hayas quitado al celular este audio, o quizá lo estás escuchando y te agradezco mucho, porque a estas alturas, donde mucho y nada se ha dicho, se nos vienen planteando la inquietud acerca del cumplimiento del reino. Entonces, ¿la proclamación del reino es una promesa futura? ¿O su presencia es inminente aquí, ahora, a pesar de las realidades que aparentemente nos alejan de él? Si el reino habla de la vida y de la dignidad de esta, no se habla de una vida futura ni mucho menos, sino que se refiere a una realidad presente y operante en esta vida, porque el reino llega a lo humano y promueve la humanización, de la que muchas veces carecemos, libertándonos del sufrimiento, la indignidad y la indulgencia. Los múltiples milagros de Jesús, entre lo que se encuentra en la curación a los enfermos que se creían ya incurables, la resurrección de los muertos que no se podían traer a la vida, la expulsión de demonios, volví a decir demonios, y el mensaje de las bienaventuranzas,
son actos que manifiestan la presencia actual del reino y que evidentemente no serán aceptados por las instituciones de poder de su tiempo. Bueno, cualquier tiempo en realidad. Y tal vez tampoco eso marcará la característica en que Jesús presenta el reino, su carácter transgresor. Aquí quisiera hacer un paréntesis, puesto que paradójicamente, buscando la resolución de los conflictos, nos encontramos con la necesidad, no literal, sino más bien simbólica, de generar conflicto, de transgredir nuestras ideas e incluso las rígidas leyes de otros, de generar preguntas que en lo humano no pueden manifestarse sino de manera opuesta, donde lo que se considera establecido debe ser cuestionado en la interioridad de cada hombre, para así tomar una posición activa y consecuente con quienes se enfrenta con la vida, o sea, la nuestra, la de los otros. El mismo Jesús nos ha mostrado de qué se trata, pues actos como los que Él realizó nos pudieran hacer dudar viendo bajo un lente transgresor, ya que la prioridad que Él da a la vida por encima de las normas no conoce horarios ni días para amar a quien lo necesita, pues es humilde. Entonces, ¿la religión está del lado de la vida o de la muerte? Sin duda de la vida, del reino, del amor, lo que nos lleva en ocasiones a perder la paz para poder hallarla. Pero seguimos cuestionados por los problemas reales, pues tener una conciencia como la de Jesús implica un difícil ejercicio humano, es decir, en una sociedad que necesita limitar y regular al hombre para tener una convivencia, estar a favor de la vida siempre sobrepasa cada caso de la ley. Se necesitarían sistemas legislativos y egos individuales completamente flexibles, comprensivos y amorosos, que pongan en duda cualquier tipo de autoridad ejercida por, entre comillas, los señores que presumen portar el poder de ejercer la regulación normativa. ¿A qué me refiero con esto? Fariseos. Ponle fariseos. Además, la vida sigue siendo una noción amplia y compleja de comprender, sobre todo cuando hablamos no solo de vivir, sino también de vivir con dignidad. Otra premisa del reino que presenta Jesús a su pueblo y que obviamente dará como resultado un aspecto conflictivo de su proclamación, pues Él defiende la vida y con ello nos recuerda que incluso en la actualidad, aquel que defiende la vida per se no puede hacerlo impunemente, ya que tanto allá como aquí fácilmente es silenciado por aquellos poderosos que acallan a quienes les conviene. Entrar en conflicto entonces con los enemigos de la vida será un acto heroico de Jesús. ¿Quién lo diría? Quien no solo se enfrentara a los demonios, sino también a los escribas y sacerdotes, a quienes el exceso de poder los ha llevado a ir en contra de sí mismos y de la vida de los demás, expulsando a aquellos que se presentaban como diferentes y por ende como pecadores, como los de menos, como los donadies. La real fiesta de la vida, pienso, obviamente es una opinión personal, la fiesta del amor y del disfrute de la conexión con el prójimo y con uno mismo era y sigue siendo para el ser humano una imagen lejana y utópica debido a la desconexión que tenemos con el Dios del amor. Y me pregunto entonces, ¿quiénes son más allá de las instituciones o los poderes armados los enemigos de la vida? Y sigo creyendo que todos tenemos una gran responsabilidad que asumir en este asunto. También yo he sido enemigo de la vida. También los enemigos nos acechan en la oscuridad de la noche con ideas y sentimientos que inflaman nuestro ego y nos hacen creer superiores a los demás, desconectándonos de ellos, de la felicidad de ser todos hermanos en Cristo, a pesar o gracias a nuestra diversidad. Sí, dije gracias a nuestra diversidad. El otro y su importancia es entonces recordado con la regla de oro. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero cuando la religión o cualquier otro saber o poder nos pone por encima de los demás, es vacía y no está cumpliendo su verdadero objetivo, que es el amor compasivo por el otro. ¿Cómo ayudamos entonces, como discípulos de la palabra, a que el reino de Dios esté aquí y ahora, promoviendo el estado de paz que anhelamos en un mundo que nos enfrenta constantemente al conflicto? Bueno, pues no puedo dejar de pensar en algunas luces que se me ofrecen en términos humanitarios o, por no decir humanistas, observando el país donde me encuentro, donde la muerte y el odio se concretizan en cada esquina, en cada acto vacío de amor que proferimos a los otros y también a nosotros mismos, donde los poderosos se apoderan de la libertad de los
nadies, donde aquella imagen del Dios amoroso que conocemos y se nos presenta en la persona de Jesús, resulta ajena y se ve tergiversada por los ideales económicos, egoicos del poder de nuestra era. El rechazo que el ego racional y contemporáneo ha generado contra lo diferente nos posiciona de nuevo en la ética de la observancia y nos aleja de la ética de la solidaridad. Nos hace individualistas, no individuados. Nos encierra en la soledad del ego y nos niega la necesidad de ser donados. Pero si de esperanza hemos de hablar, como psicólogo he de insistir en lo importante de la reflexión sobre la responsabilidad individual y particular que debe de acontecer en cada sujeto respecto a estos temas, especialmente en aquellos cuyas vocaciones nos han llamado en amor del favor cristiano. Además, me recuerdo todos los días como un, entre comillas, teólogo, que no basta con ser conscientes de la realidad que nos circunda, que el periódico del día ha de servirnos como símbolo constructivo de un acontecimiento fundamental en una realidad que debe ser transformada por nosotros. Y en una perspectiva no sé si saludable y de fe, Carl Jung decía, si la teología sirve para algo, debe servir para los hombres. Y ante el conflicto, el diálogo y la reconciliación nos vemos todos desde ya, como ciudadanos y futuros teólogos cuestionados y dispuestos a proponer nuevas vías a los retos de la teología frente a la construcción de la paz. Entonces, considero importante el aporte espiritual, no solo de lo espiritual como espiritual, sino de la psicología, también incluso de la misma teología, que nos invita a mirar en nuestros propios corazones como paso vital para la relación con los demás. No me interesa que todos vayamos a psicoterapia, ni mucho menos que empuñemos las armas o que nos polaricemos y tomemos decisiones políticas y sociales radicales. Solo propongo que reflexionemos y nos cuestionemos. Como terapeuta, estoy completamente convencido que el problema del hombre es consigo mismo. Es evidente la primera realidad conflictual a lo que un individuo debe enfrentarse, que es comprender que la forma personal en que enfrentamos, entendemos, repartimos y ejercemos el poder al otro, la ley, el miedo, la dignidad y la vida, serán las imágenes que luego compartiremos en nuestro acontecer colectivo. O sea, lo que permitimos se va a perpetuar y se lo quedarán otras generaciones. No solamente nosotros, lo sufrirán más y más. Por tal razón, estas ideas deben ser, primero, obviamente, iluminadas en la reflexión interior que ha sido silenciada por individuos netamente religiosos y nada espirituales. Hay que individualizar y cotidianizar todo lo que implique que el reino esté presente, donde el amor, la caridad, se conviertan en gestos naturales, donde mi relación con los demás, los más cercanos, e incluso conmigo mismo, es una relación que busca la resolución pacífica de los conflictos. Lo que dice en la Biblia, pues, lo que deberíamos de estar ejerciendo como cristianos. Aunque nos comprendo a todos humanos y obviamente que cometeremos errores, no concibo a hombres y mujeres que hablan de Dios, de paz y de amor, mientras sus vidas reales están vacías de estas nociones, cuando son incapaces de ver a Dios en los ojos del que sufre, del que no entiende la palabra, porque no solamente le hace falta orar, que la oración tiene todo el poder, pero cuando tienes una enfermedad mental, es como decirle a alguien que corra una carrera cuando no tiene pies. Tiene toda la intención de hacerlo, todas las ganas y mucha fe, pero en este mundo físico tiene un pequeño impedimento que podría ser capaz de ver si no fuera porque tu ego te está impidiendo verlo. Esto lo estoy diciendo con una sonrisa fingida. Cuando son incapaces de entender la paz como una búsqueda que sucede en cada minuto de nuestra vida, de amar a quienes son diferentes a los de otras religiones, a lo otro, a los otros, humanos, naturales o animales o lo que sea. Vivimos en un mundo interior y exterior que se encuentran generalmente polarizados, donde los buenos son unos y los malos son otros, donde la víctima y el victimario se oponen dividiendo países, familias y barrios,
donde juzgamos y proyectamos los aspectos negativos en aquellos a quienes acusamos de generadores de conflictos. Ese hermano, ay no, ese hermano. Pero, ¿qué tan literal es esto? ¿No creen que es necesario revisar también cuáles son nuestros aportes al conflicto que se vive actualmente? De alguna manera, no seremos todos responsables como habitantes de este planeta de lo que pasa en cada rincón del mismo. ¿O sí? Para la psicología analítica, el trabajo de integración de aquello que denominamos sombra, lo diferente, es la primera tarea para que podamos hablar de conflictos. Pero al hablar de conflictos, buscamos entonces la resolución, la reconciliación, aquello que nos dice que nos acerca al reino de la paz. Y quiero terminar toda mi verborrea con una evocación de Leonardo Boff que decía así: el reino de Dios no es un territorio, sino un nuevo orden de las cosas. Y por un nuevo orden decimos que construimos todos un nuevo orden del que, insisto, todos somos responsables, porque así lo dice la Escritura, que somos reyes y sacerdotes, copartícipes, coherederos del reino de Dios.